Continuamos con el curso de Fundamentos de Programación en Java. Hoy vamos a hablar acerca de las instrucciones de entrada y salida. Hemos visto que la impresión se lo realiza a través del método println o también puede ser a través del método print. El println lo que hace es, al final de la impresión, da un salto en una nueva línea. En cambio que el método print no da el salto, simplemente se queda justamente al final de la cadena de caracteres. Desde la versión 5 de Java, desde el JDK5, existe una forma mucho más sencilla para la lectura de datos. Debo contarles que antes de la versión 5, Java, la lectura de datos había que hacerle carácter por carácter. A partir de la versión 5, justamente aparece una clase llamada Scanner, que nos facilita la vida. Justamente nos permite hacer la lectura de toda la cadena de caracteres en una sola vez. Inclusive nos permite definir si estoy leyendo una cadena o si estoy definiendo un número o si voy en este caso a leer una cadena genérica. Para esto debo utilizar una librería, un paquete que se llama el Java Util. Esto es algo que nosotros vamos a aprender en la parte práctica, justamente cómo hacer que mi paquete, que mi clase utilice librerías externas, en este caso, o librerías que están definidas para algún tipo de funcionalidad específica. Por defecto, el paquete básico que ya viene definido es el JavaLang, es el paquete que utilizo para las operaciones matemáticas, operaciones de impresión, operaciones básicas de Java. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la clase Scanner. Vamos a declarar una variable, en este caso llamada in, y vamos a tener que crear un objeto. Esta declaración que estamos viendo acá es la declaración de un objeto. Al momento que aparece la palabra new, estamos ya no solamente declarando una variable, sino estamos declarando un objeto. Más adelante en la tercera semana hablaremos acerca de los objetos. Aquí justamente como parámetro de mi clase estoy diciéndole que voy a recibir mediante el teclado, voy a recibir la cadena de caracteres, es decir, voy a trabajar con el sistema de entrada. Y a continuación procedo a hacer la entrada justamente de nuestros datos. Esto es lo que únicamente estas dos líneas son las que necesito para poder leer datos desde la consola de Java. Antes, en versiones anteriores a la de JDK5, como les decía, había que utilizar buffers de memoria para poder hacer almacenamiento temporal y hacer una lectura carácter por carácter. Era mucho más complejo, ¿no? Era alrededor de 30 líneas de programación para hacer la lectura de una sola línea, en este caso de cadena. A partir de la versión JDK6 se introduce también la clase llamada console. ¿Para qué me sirve esta clase console? Para poder hacer también una lectura genérica y también para poder usar la lectura de passwords. ¿Sí? Ustedes conocerán que los passwords no deben ser visibles, se los va reemplazando por caracteres invisibles o caracteres especiales, y es así como en este caso Java ya propone el uso o la lectura de passwords.